Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Vamos a hablar acerca de los pilares del perdón. Realmente es entendiendo el perdón. Y esto va a ser el volumen 1. Esta clase es tan extensa que la tuve que poner en 2 partes porque no quería yo ir a marcha forzada. Quiero tomarme mi tiempo con esto. Y vamos hoy a ver la primera parte de los pilares del perdón. Y sé que esto va a traer mucha solidez en nuestro entendimiento acerca del perdón. Vamos a disecarlo, vamos a quitar las cortinas de las estructuras que sostienen esto para que podamos nosotros ver con claridad el por qué perdonamos. Y vamos a ir a la escritura, al libro de Proverbios capítulo 4, verso 7, y dice lo siguiente: la sabiduría es lo principal, por lo tanto, obtén sabiduría. Y no te olvides de tener entendimiento. Dile al que está al lado, no te olvides de tener entendimiento. Me acompaña a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Señor, gracias por lo que hoy vas a hacer en nuestro ser interior. Vas a preparar nuestro espíritu, nuestra alma, para disponernos a que todos los días vivamos, Señor, con este estilo de vida de perdonar. Eso es lo que tú diseñaste para nosotros. Padre, personalmente ayúdame a articular este mensaje que pusiste en mi corazón. Ayúdame a ser claro con mis palabras para que sueltes vida a través de tu palabra. Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro. Y hoy, Señor, declaro que se caen fortalezas, se caen cosas que habíamos levantado con el fin de protegernos, pero que nos estaban haciendo daño. Y hoy declaro a través de la unción del Espíritu Santo que entendemos el perdón. En el nombre poderoso de Jesús, y todo en Eje y Global dice fuerte: denle un aplauso a Jesucristo. Y vamos a iniciar. Y quiero comenzar hablando del poder del entendimiento. Quiero darle este fundamento del poder del entendimiento. Como leímos, la Escritura nos enseña que la sabiduría es algo principal. El temor de Dios está basado, o la sabiduría está basada más bien en el temor de Dios. Y eso es algo que la Biblia nunca se va a cansar de recordarnos. Pero nos da un recordatorio y nos dice: no te olvides de tener entendimiento. La sabiduría, por más poderosa que es, simple y sencillamente significa el conocimiento que tenemos aplicado. Es el know-how, el cómo hacemos las cosas. Eso es la sabiduría. Ahora, la Escritura muestra que no solo necesitamos aplicar el conocimiento, sino que no nos olvidemos de entender las cosas. Y entender es algo que para mí es súper importante, es el por qué. El por qué estamos aplicando lo que ya sabemos. A veces, por una forma rutinaria, podemos hacer las cosas, sabemos cómo se hacen, pero no necesariamente entendemos por qué se están haciendo. Si podemos verlo de un enfoque de qué, cómo y por qué, la inteligencia sería el qué. Hay mucha gente inteligente, pero ¿conoce usted gente que es inteligente pero que no le salen bien las cosas? Porque aunque saben mucho, no saben cómo aplicarlas. Hay gente que es inteligente, la inteligencia es el qué, y es sabia también. La sabiduría es el cómo. Saben el qué y saben cómo hacerlo. Pero aún así hay gente que es inteligente y sabia, pero no es entendida. Porque no saben por qué están haciendo lo que están haciendo, aunque saben cómo se hace. La Biblia cierra el paquete y dice: la sabiduría es lo principal. Tienes que saber cómo se hacen las cosas, pero no te olvides del entendimiento. No te olvides de entender por qué vas a hacer lo que yo te estoy enseñando que tienes que hacer. ¿Me estás siguiendo en esta mañana? Por eso a muchos de nosotros sucede que no nos importan los procesos, no nos importan las instrucciones.
Lo único que nos interesa es que las cosas funcionen, lo cual es práctico, lo entiendo, pero la Biblia nos está diciendo, hey, no te olvides del entendimiento, no te olvides del porqué de las cosas. Si nosotros queremos ser ese cambio en nuestras vidas, ese cambio en nuestra familia, ese cambio en nuestro ambiente de trabajo, ese cambio en todas las áreas que estamos viviendo, no lo vamos a poder hacer así nada más porque sí. Tenemos que ser capaces de entender por qué. Y es por eso que, valga la redundancia, hoy quiero introducir este concepto de entender el perdón, tener este entendimiento, porque a veces leemos una Biblia, pero no nos tomamos el tiempo para entenderla. No sabemos los versos, pero no entendemos por qué se escribieron los versos y hasta los utilizamos fuera de contexto. Hoy estamos en el matrimonio y no entendemos por qué Dios fundamentó o instituyó el matrimonio. El problema es que cuando no hay entendimiento, el abuso es inevitable. Por eso hay gente súper sabia. Salomón, el hombre que pisó este planeta, según la escritura, el hombre más sabio de la tierra, sabía el cómo de las cosas, pero no sabía el por qué. Y por no saber el por qué, se perdió. Tú puedes saber mucho, ser inteligente, saber cómo aplicarlo, pero si no hay entendimiento, vamos a terminar abusando de las cosas. Y aquí introduzco el perdón. Por eso muchos de nosotros abusamos del perdón. Porque hoy en esta universidad del perdón puedes saber lo que es el perdón. Pero si no entendemos lo que es el perdón, lo vas a empezar a utilizar como un arma hacia los demás. Porque ahora los vas a retener. Te voy a meter en una cárcel. Voy a hacer esto en tu vida. Porque vas a empezar a abusar de algo tan puro por no tener entendimiento. Y vas a querer tener control sobre los demás. Vas a querer manipular a las personas. Todo porque no hubo entendimiento. Cuando no entendemos algo, el abuso viene. Es inevitable. Por eso, hoy vamos a empezar a entender el perdón. Hoy vamos a empezar a poder asimilar este concepto. Vamos a diseccionarlo desde sus cimientos. ¿Me va a acompañar en este viaje? Y algo muy importante que quiero señalar es que sin la revelación del perdón, nos quedamos en la ruina. Y esto es algo que quiero hacer hincapié en eso que vamos a desarrollar. Porque cuando hablamos de ruinas, por ejemplo, nosotros que vivimos cerca de Comalcalco, un municipio aquí en nuestro estado de Tabasco, o de Palenque, en Chiapas, que está muy cerca relativamente, entendemos el concepto de ruinas como algo arqueológico. Pero realmente, cuando vemos las ruinas de algo, el concepto de ruina en nuestra vida, sobre todo la financiera, es que quebramos. El concepto de ruinas arqueológicamente es la desolación de una civilización. Es la grandeza de lo que fue. Cuando no tenemos la revelación del perdón, cuando no entendemos el perdón, simple y sencillamente nuestra vida la vamos a transitar con la grandeza totalmente bloqueada. No vamos a poder sacar el potencial que Dios puso en nuestras vidas. Si no entendemos el perdón, nuestra vida se queda en ruinas. Vamos a ser las personas más solitarias. Vamos a ser las personas que no nos hallamos con otras personas. ¿Por qué? Porque no perdonamos. Porque no lo hemos entendido. ¿Cuál es este concepto que Dios nos está diciendo? Y el problema no se queda ahí. Este cáncer es mucho más profundo. Porque al no entender el perdón, al no recibir esta revelación, ya no vas a poder celebrar el éxito de los demás. Porque la falta de perdón nos ha dejado en esa ruina. Cuando a alguien le va bien, en vez de alegrarte, de felicitarlo y desearle lo mejor, como que por dentro uno dice, ese pude haber sido yo, pero no me está pasando. ¿Por qué no me está pasando? Y empiezas a cuestionar por qué es de algo, cuando el verdadero por qué es que estamos prisioneros en una falta de perdón, porque no hemos entendido el concepto del perdón. Tenemos un negocio y ese negocio no generó lo que, valga la redundancia, generalmente produce en el año, y ahora recogemos ofensas porque pensamos que Dios
no nos favoreció como favoreció a otras personas cuando no nos estamos dando cuenta que Dios nos tiene en un proceso para aprender. Es como si lo que me hubiera pasado en esa semana, yo dijera, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Yo diezmo, yo ofrendo, yo pacto, yo predico, yo estudio, estudiando en la universidad el perdón, porque, claro, por eso mismo, porque Dios nos está procesando. Pero cuando no hemos entendido el perdón, ahora pensamos que de alguna manera nuestra visión es tan oscura que empezamos a recoger ofensas de todo lo que Dios, mire mi lenguaje corporal, no hizo por nosotros. ¿Quién te dijo que Dios no hizo nada? Dios está haciendo muchas cosas, nos está formando el carácter. Y no por el hecho de que pasaron cosas malas, ¿quién te dijo que fue algo malo? Cuando entendemos el perdón, las cosas malas, las fracturas de tus gatos, las hackeadas de tus cuentas, las cosas que pasan en tu vida, tú dices, ya sé por dónde Dios me está llevando. Porque entendiste el perdón. Porque cabe mencionar que todo lo que me pasó en la semana fue por terceras personas. Porque alguien hizo algo malo o alguien no hizo algo que le dije que hiciera. Entonces involucra lo que es el perdón. ¿Me estoy explicando? Dios sí está haciendo cosas, pero cuando no entendemos el perdón, nuestra vida está en ruinas. Por eso Dios nos está diciendo, tienes que entender lo que yo he hecho por ti. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? Nos perdonó. ¿Para qué? Para que lo podamos extender a otras personas. El entendimiento del perdón es muy importante. Dile al que está al lado, vamos a entender el perdón. Ahora, ¿cuál es la posición de Dios referente a esto del perdón? Porque esto nos va a ayudar mucho a entender cuál va a ser también nuestra posición en la vida. Y vamos a la escritura, al Salmo 86:5, y dice la palabra, oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Mira cuál es la posición de Dios referente al perdón para con nosotros. Él es bueno, digo amigo, Dios es bueno. Y Él está dispuesto a perdonar. Está lleno de un amor inagotable para todos aquellos que piden su ayuda. Y aquí viene lo que tenemos que entender referente al perdón. Cuando vemos la posición de Dios, que Él está listo para perdonarnos, está listo para hacerlo. Es lo que podríamos llamar que en el perdón existe un nivel de anticipación. De anticipación. No lo vi venir, no. Cuando entiendes el perdón, como Dios realmente, este concepto, ya no te agarra la vida con curvas. Tienes una anticipación. Y me da risa que en casa tenemos otro animalito. Tenemos una perrita. Es súper nerviosa, es una cosa, ama a mi esposa, el gato es mío, la perrita es de ella. Y ama a mi esposa y todo eso. Y como dice el refrán, es pata de perro. O sea, ella ve, cuando escucha que Leti agarra las llaves o la ve con la bolsa, empieza a dar vueltas y bueno, ya hace un show, pero ha evolucionado. Y ha evolucionado a que ahora, gracias a Dios, el Señor nos ha dicho que nuestra casa, su casa, así la palabra profética fue que sería casa de esperanza. Y nos encanta que los muchachos y personas están generalmente ahí. Estos días estamos un poquito tomando precauciones por los contagios, pero generalmente siempre hay alguien, siempre hay personas. Entonces la puerta se abre mucho, ¿verdad? O tocan mucho el timbre. Y hasta le puse un timbre de primaria ahí para que todos lo escuchemos. Y cuando llega alguien y suena el timbre, o alguien toca la puerta, y solamente, bueno, ¿para qué se lo narro? ¿Por qué no vemos el video? Miren, quiero enseñar este video, a ver si me ayudan a ponerlo a los chicos de producción. Se le pone el audio, por favor. ¿Quién? ¡Pasa!
¿Qué pasó, Cookie? No hay nadie. No hay nadie. Ven. Ven, mi amor, no hay nadie. Ven. Ven. Ahí va. Miren, miren. Esa es nuestra perrita Cookie. No había nadie en la puerta. Pero solamente cuando Leti dice, ¿quién? Ella inmediatamente sale a ladrar. O si dices, pasa. No hay nadie en la puerta, pero su nivel de anticipación es psicótica. Bueno, quiero decirles algo referente al perdón. Así está Dios con nosotros para perdonarnos. Cuando uno dice, yo creo que hoy voy a la iglesia, pero no vienes convencido. O sea, ni siquiera es a ver qué pasa. Estás en alabanza y en el teléfono checando los WhatsApp. ¿Sabes cómo está Dios? Anticipando nuestro cambio. Está tan emocionado. No quiero que se tergiverse, de ninguna forma estoy comparando a Dios con mi perrita. Estoy hablando de la anticipación. Él está, se va a arrepentir. Quiere cambiar. Aunque termine el servicio, nos paremos y digamos, no, mejor no. Dios siempre está dispuesto para perdonarnos. La Biblia dice, Él es tan bueno, Él está anticipándose, está buscando el momento para perdonarnos. Él está listo para perdonarnos. ¿Por qué no levantas tu mano al cielo y di conmigo, mi Dios está dispuesto a perdonarme? Mi Dios está anticipando mi cambio. Mi Dios quiere más que una relación conmigo. Dile, Él está listo. Dale un aplauso a Jesucristo, que así es como Él está con nosotros. Ahora, ¿cómo es esto que Dios nos perdona? ¿Cómo Dios hace este proceso? Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia o toda maldad, dice otra versión. La semana pasada ejemplificamos un poquito lo que es pecado y justicia y cómo Jesús saldó la cuenta con eso. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Reconocer, confesar y por supuesto alejarnos de aquello que identificamos que estaba mal en nuestras vidas. No me disculpo con la simpleza de esto, pero es importante dejar bien claro el perdón, cómo se recibe, qué es y todo ese tipo de cosas. Ahora, aunque este es el cómo Dios nos perdona, cuando nosotros reconocemos, confesamos y nos alejamos, Dios no nos hace firmar un contrato para asegurarse que no lo vamos a volver a hacer. Uy, esto es más profundo de lo que parece. Dios nos perdona anticipando, emocionadísimo. Él está buscando cuando nos perdona. Y cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos su perdón, Dios no te dice, pero mira, fírmame aquí para que no lo vuelvas a hacer. Dios no hace eso. Nosotros sí quisiéramos hacerlo con las personas. Y hasta verbalmente mandamos la amenaza. Pero si lo vuelves a hacer, te perdono. Pero fírmame aquí. Eso no es perdón. No es como Dios dice que es. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, de toda maldad. Y Efesios capítulo 1, verso 7, dice la Escritura, en Él, en Dios, tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestras ofensas. Ay, eso es poderoso. Todas nuestras ofensas están perdonadas. Y dice, conforme a las riquezas de su gracia. Esto lo establecimos algunas lecciones atrás, que el perdón de Dios es la gracia de Dios. Es decir, cuando nos hemos pasado de la línea, cuando hemos invadido lugares que no teníamos que invadir ni estar,
cuando no dimos en el blanco, cuando pecamos, cuando ofendimos, Dios nos perdonó. Ahora, solo podemos estar bien con Dios porque Él mismo se hizo el camino. Y ese camino es Jesús. Jesús mismo se autoproclamó: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y sé que esto tiene muchísimas aplicaciones en nuestra vida cristiana, pero referente al perdón, cuando Él dijo: yo soy el camino, es el camino y nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad. Aquí viene la verdad, la revelación más grande que podemos recibir es que Dios nos perdonó. Esa es la revelación más grande que todo ser humano puede recibir. Me atrevería a decir que la segunda es que Él es nuestro Padre. Pero no podemos llegar al Padre si no hemos recibido la verdad. No podemos recibir la verdad si no hubiera un camino. Y el resultado de ir en el camino y recibir la verdad es la vida. Por eso no tenemos buena vida, porque no hemos estado en el camino y no hemos recibido la verdad. Y la verdad es que Dios nos perdonó. Esto suena muy sencillo, pero lo voy a estar repitiendo durante toda esta universidad del perdón, porque cuando te caiga el 20, que Dios te perdonó, vamos a poder extender ese perdón a los demás. Amén. La Biblia dice en Salmos 32, verso 5, reconocí mi pecado para ti, no cubrí mi iniquidad, dije, confieso mis transgresiones al Señor y perdonaste la iniquidad de mi pecado. Por un momento, piensa en todo tu pecado, toda tu cochinada, toda tu iniquidad, todas tus transgresiones. Ok, ese es lenguaje de iglesia. Vamos a hablarlo en lenguaje nosotros. Piensa en todas las palabras que has dicho, en todos los pensamientos que has tenido, en todos los correos electrónicos, en todos los mensajes, en todas las llamadas gritando, en todos los insultos que has hecho. Piensa en todo eso que sabemos que no está bien. Dios tiene el registro de eso, por supuesto, pero Él lo perdona. Él está dispuesto a perdonarlo. Simplemente presiona el botón de borrar y dice la Biblia en Isaías que Él no se acuerda más. Dice, cuando yo te perdono de que si tú llegas otra vez, Señor, es que te acuerdas lo que hice hace un mes. No me acuerdo. O sea, tú sí porque estás psycho, pero yo no me acuerdo. Yo ya te perdoné. Ahora tenemos un problema con un grupo de personas. Y es lo que la Biblia les llama los orgullosos. Y los orgullosos son los que no se dan cuenta que necesitan el perdón de Dios. Desgraciadamente para estas personas que piensan, sienten que no necesitan el perdón de Dios, Dios los ve de lejos. Y eso es terrible. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada van a poder hacer. Pero hay otro grupo de personas que están aquí en este auditorio, que nos están viendo en el internet, y son las personas quebrantadas y humildes de espíritu. La Biblia dice que Dios vive con ellos. Hay gente que reconoce y que dice, yo necesito el perdón de Dios. Mira, hermanos, amigos, las personas aquí en la iglesia, los que estamos sentaditos en esta mañana, los que nos están viendo por el internet, necesitamos la gracia de Dios, el perdón de Dios, de la misma forma que las personas que en este momento están afuera haciendo lo malo. Y eso es lo que tenemos que entender, porque hasta que podamos vivir así, podamos reconocer eso, hasta que lo podamos hacer, entonces la gracia va a cobrar sentido. Si no lo podemos hacer, entonces la gracia solamente va a ser algo producto de nuestra imaginación, una fábula, un mito, pero no un estilo de vida para nosotros. La semana pasada vimos, no sé si recuerdan, la lista de verificación de Efesios capítulo 4, verso 32. Y el versículo empieza diciendo de ser amables unos con otros, tener el corazón tierno con los demás, perdónense unos a otros como Dios nos ha perdonado. Y vimos que la revelación empieza cuando volteamos eso y entendemos que Dios nos perdonó, número uno, dos, que nosotros, porque Dios nos perdonó, nos perdonamos unos con otros. Tres, que entonces al perdonarnos unos con otros, vamos a poder tener un corazón tierno con los demás. Y último, vamos a poder ser amables con los demás. Cuando podemos recibir el perdón de Dios, vamos a poder extender el perdón de Dios a otros.
entonces la forma en la cual nos comunicamos va a ser tierna. Y la forma en la cual nos tratamos va a ser amable. Lo más grande que puedes recibir no es el don de palabra de ciencia, no es el don de profecía, no es el poder para resucitar muertos. Lo más grande que podemos recibir es el perdón de Dios. Eso es lo más grande que podemos recibir como seres humanos. Por lo que hicimos, por lo que estamos haciendo y por lo que haremos. Ahora, esta escritura tiene un peso diferente porque forma parte de nuestra vida diaria y es mucho más profundo de lo que yo mismo pensaba, porque de hecho esta escritura de Efesios capítulo 4 versos 32 es un antídoto para cosas que nosotros experimentamos todos los días. Y vamos a hacer, voy a hacer un test, me va a ayudar. Vamos a hacer un test y este test es el test para darnos cuenta si hemos recibido el perdón de Dios. ¿Está listo? Pero va a participar. Allá atrás, ¿van a participar? Allá atrás, ¿van a participar? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Es muy sencillo. Quiero que levante sus dos manitas. Y voy a hacerle unas preguntas. Si en una de esas preguntas usted dice, no, la verdad que sí, va bajando una mano. Nada más tenemos dos, no se preocupe. ¿Está listo? Todas las manos arriba. Le voy a hacer unas preguntas. ¿Cuántas personas aquí son sinceras y dicen que tienen amargura en su corazón? ¿Cuántas personas se sienten que tienen odio o rabia en su corazón? ¿Cuántas personas se sienten que están enojadas o con ira en su corazón? ¿Cuántas personas han usado palabras duras, insultos o palabras hirientes hacia otras personas? ¿Cuántas personas han calumniado, dicho algo que no era así de otra persona? ¿Cuántas personas han tenido un comportamiento que no es correcto? Podríamos decir que es malo hacia otras personas. Ok. Si usted voltea a ver, hay muy pocas personas que se quedaron con sus manos arriba. Felicidades, ahorita viene un carro de fuego del cielo, los va a arrebatar. ¿Ok? Porque mis respetos. O sea, mis respetos. Ahora, para todos los otros, nosotros, para los que sí decimos, no, a veces sí estoy amargado. A veces sí tengo odio. Sí, me he enojado con mucha gente. Sí, le he hablado duro. Sí, he dicho cosas que no tenía que decir y me he comportado incorrectamente. Para todos aquellos que acabamos con nuestras manos abajo, hay un antídoto para eso. Ahora, la meta es poder quedar como muchos de mis hermanitos que quedaron con sus dos manitas arriba. Ojalá toda la iglesia podamos quedar así. Eso significa que hemos recibido al 100% el perdón de Dios. Porque no están ocurriendo esas cosas en nuestras vidas. Ahora, tendríamos que ponerle un inspector privado para ver si es cierto, ¿verdad? O sea, porque está muy difícil. Pero miren lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Dice, deshazte de toda amargura, rabia, ira, palabras duras, calumnias, así como todo tipo de comportamiento malvado. ¿Ok? Es un versículo de la Biblia, suena muy bien, lo he intentado, pero no puedo. ¿Cómo le hago? Porque no quiero seguir amargado, me estoy quedando sin amigos. Ya los hombres me huyen, dice la hermana. Porque nada más me conocen una cita y lo que dicen de mí es que estoy amargada. Y la verdad es que sí es cierto. Con ellos no lo reconozco, pero yo solita en mi cuarto con el bote de helado llorando en la regadera me doy cuenta que sí estoy amargada. ¿Cómo le hago para no seguir en amargura? ¿Cómo le hago para no seguir con odio? ¿Cómo le hago para no seguir con ira? ¿Cómo le hago para no decir palabras duras? Es que yo así soy. No, no eres así.
tienes ofensas y porque tienes ofensas hablas así hirientemente. ¿Cómo le hago para quitar este comportamiento? Hay un antídoto. El verso 32 dice, en cambio, sed amables unos con otros, tiernos de corazón, perdonándonos unos a otros. Y aquí viene la clave, como Dios, ya conmigo, como Dios, por medio de Cristo nos ha perdonado. El antídoto es muy sencillo decirlo, muy difícil practicarlo si lo hacemos solos. Pero es lo siguiente, si queremos dejar de ser amargados, si queremos dejar de estar con odio, con ira, con palabras duras, hirientes, calumnias, comportamientos incorrectos, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Algo sucede que cuando perdonamos, como que la amargura se va. Cuando perdonamos, el odio se va. Cuando perdonamos, la ira se calma. Cuando perdonamos, hablamos hasta un poquitito más agudo. Cuando perdonamos, nuestros comportamientos cambian. Entonces, el hecho y la clave de nuestro estilo de vida, que podamos realmente, como algunos quedaron con las manitos arriba, que todos lo podamos hacer, es perdonar. Cuando aprendemos el arte del perdón, nos libera. Vivimos una vida con libertad. El problema es que muchos de nosotros preferimos guardar rencor. Aunque conocemos el concepto del perdón, el qué, lo sabemos. Somos inteligentes, ¿no? Pues la verdad sí, hay que perdonar. Pero es que no saben lo que me hizo. Entonces guardamos ese rencor y decimos, le voy a demostrar qué tan enojado estoy y le voy a aplicar la ley del hielo. No solamente la ley del hielo, me voy a vengar. Le voy a hacer lo mismo y peor, el doble, para que vea lo que... Eso sí no lo sabemos, ¿verdad? Le retenemos nuestro perdón con ira. Y si alguien viene, es como pasa, a mí me da muchísima risa eso, es un chiste súper simple. Pero hay gente que dice, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tienes? Estoy triste. No estés triste. Ah, sí, ya, se me quitó. O sea, es como que, entonces hay gente que está enojada, está ofendida, y llega alguien y le dice, ¿qué tienes? Ah, es que tal persona, ya perdónalo, hazte cuenta que le dijiste, ódialo más. ¿No les ha pasado eso? A los que bajamos las manos, ¿les ha pasado eso? Y alguien viene y te dice, ya hombre, ya perdónalo. Ya se cuenta que se te enciende un fuego y no es del llamado y del propósito. No es por las almas, es un fuego. Uy, es que donde no lo quiero ni ver. Porque donde yo lo vea y hasta practicas tu discurso. La onda es lo siguiente, amigos, y esto no me van a dejar mentir. Aquellos que hemos experimentado el perdón en áreas de nuestra vida, cuando perdonamos, las cosas ya no nos molestan de la misma manera. Y eso es increíble, porque si elegimos el perdón, también viene incluida la libertad. Ojalá esto penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Con el perdón viene incluida la libertad. Estaba yo pensando cómo ejemplificar esto y no sé si les ha pasado en algunos aspectos. Lo siguiente, cuando uno tiene niños, ¿verdad? Pues te piden un juguete o algo así. Entonces a mí me ha pasado que a mis hijos, bueno, ahorita ya no piden juguetes, ya crecieron, les piden otras cosas, pero Señor, oren por mí. Pero la cosa es que, papá, cómprame un juguete. Entonces, ya, sí, ¿cuál? El robot ese, agárralo, hombre, ya. Y el robot, llegábamos, lo abrían el robot y el robot no funcionaba porque no traía las pilas incluidas. Y ahora, buscar un desarmador chiquitito, que yo no sé por qué los que hacen juguetes le ponen un tornillito que es dificilísimo abrirlo y te das cuenta, ya, ahí hay pilas, porque todos por lo general
algunos de nosotros en nuestra casa tenemos pilas AA o AAA. ¿Verdad? Ah, no, el juguete usa pila D. Ni sé cuál es la pila D. Y ahora tienes el chiquito, ¡ah! Porque ahora tiene el juguete, pero el juguete no funciona. Muchos tienen a Jesús, pero no han perdonado. Entonces, tienen una vida cristiana descompuesta. Eso es lo que nos sucede cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, pero no hemos recibido el perdón de Dios y no hemos perdonado. Verá, muchos solamente dijeron, ay, yo no me quiero ir al infierno. Lo recibo en mi corazón. Ok, ya te perdoné, dice Dios. Recíbelo. Ok, sí. Perdona. Ah, no. O sea, yo te recibo a ti porque tú eres buena onda, Jesús. Pero estos desgraciados que me han hecho la vida imposible, yo no los puedo perdonar. Es que, o sea, Diosito, tú lo ves todo. ¿Ya viste lo que me hicieron? Tienes el juguete, pero no tiene pilas. Tienes ahora religión si quieres, soy cristiano, pero no tienes pilas. Las pilas de la vida cristiana se llaman el perdón. Es lo que hace que funcione todo lo demás. Si no, tenemos una vida cristiana descompuesta. Todo lo que necesitamos en nuestra vida viene si lo hacemos de la manera que Dios nos pidió que lo hiciéramos. Y la manera que Dios nos pidió que hiciéramos las cosas es perdonando. El perdón trae libertad. Viene incluida la libertad. Ahora, me pasó otra cosa. Yo no sé cuántos hermanos se identifican con esto, pero la barba es un tormento. Es horrible este bendito pelo que sale acá. Entonces, pues obviamente, compro de esas cosas para rasurarse. Pero de verdad no me aguantan ni 2 ni 3 meses. Se rompen y ya el motorcito, y a veces se me quedan atoradas. Entonces, hace como unas semanas, compré una. Entonces, de aquí salió este ejemplo que le acabo de dar. Entonces, cuando lo compré, la iba a usar y yo dije, ay, se me olvidó comprar las pilas, porque me ha pasado. ¿Y qué creen? Esa que compré traía la pila incluida. Miren, me volví fan de esa marca. Y yo dije, no sé si funcione bien o no, pero solo el hecho, el detalle, que no me va a hacer buscar una pila a la farmacia o al súper, el hecho de que ya tiene todo incluido, me ganó esta marca. Cuando descubrimos que el perdón trae incluida la libertad, es donde te enamoras de Dios. Y uno dice, cuando nos atrevemos a decir, ok, voy a recibir el perdón, lo recibo. Y empiezas a experimentar que empiezas a extenderlo a los demás y a perdonar. Y empiezas a sentirte libre. Hasta bajas de peso. Y uno dice, oye, esto está muy bueno. Oye, hay que perdonar más seguido. Y cuidado, porque cuando te emocionas, vienen más ofensas. Y Dios dice, órale, vamos a perfeccionarte en esto. Y y tú eres mío, el de Matrix. Esquivando ofensas y diciendo, esto es libertad, me siento karateca, me siento el propio personaje, figura de acción en mi propia película, esquivando todo lo que me tiran. Por eso tenemos que entender qué es el perdón. Y voy a darle mi definición de perdón. Si me ayudas a ponerlo en la pantalla. El perdón es el proceso intencional y voluntario por el cual una víctima sufre un cambio de sentimientos y actitud respecto a una ofensa y supera las emociones negativas como el resentimiento y la venganza. Yo muy propio diciendo, no sé si lo hicieron en la pantalla, la verdad, no sé, pero si no, se lo voy a repetir una vez más. El perdón es el proceso intencional y voluntario por el cual una víctima sufre un cambio de sentimientos y actitud respecto a una ofensa
y supera las emociones negativas como el resentimiento y la venganza. Pastor, ¿dónde queda lo que el perdón es una decisión? No se preocupe. No estoy desmintiendo ni diciendo que eso está mal. Sí es una decisión, sí es muchas cosas, pero quiero decirle lo que aquí para nosotros, para el pueblo, lo que es verdaderamente el perdón en la práctica. Una vez más, es un proceso. Diga conmigo proceso. Ya desde ahí vamos a entender que no es algo inmediato. Es un proceso intencional y voluntario por el cual una víctima sufre un cambio de sentimientos y actitud respecto a una ofensa y supera las emociones negativas como el resentimiento y la venganza. De esta definición van a salir todas las clases que faltan, porque eso es lo que va a ocurrir en nuestra vida. Amén. Muchas veces experimentamos lo que perdonamos, pero es importante que también entendamos lo que estamos experimentando. Para poder entenderlo, vamos a conocer los pilares del perdón. Por eso le dije que esta clase tenía que dividirla en dos, porque esta fue mi introducción para poder llegar a los pilares, lo que sostiene el perdón. Vamos a diseccionarlo. Vamos a poner qué sostiene eso. Hoy no los voy a tocar todos, por supuesto. Próximo domingo viene el volumen 2 de esta clase. Pero vamos a ver estos pilares del perdón. Y el primero, ahora, para tener una connotación muy sencilla, ¿qué es un pilar? Un pilar es una columna, es algo que sostiene algo. Para poder practicar el perdón día a día, algo lo tiene que sostener. Porque sí es un mandamiento, por supuesto que es un mandamiento. ¿Está escrito en la Biblia? Está escrito en la Biblia. Pero la verdad, eso ha estado siempre ahí y no nos está haciendo vivirlo. Cuando entendemos qué lo sostiene desde la perspectiva de Dios, creo que van a cambiar muchas cosas para poder empezar a practicar lo que es el perdón. ¿Quieren aprenderlo? El primer pilar, el perdón nunca es un accidente. Nunca es un accidente. Quiere decir que si voy a experimentar el perdón en mi vida, tiene que ser intencional. O sea, yo tengo que tener la intención de perdonar. No se puede decir casualmente, oye, ¿me perdonas? Mira, Antonio Rodrigo, un día estaremos bien. No, o sea, el tiempo, veramos lo que hace el tiempo. El tiempo no sana. El tiempo no fue hecho para sanar nada, se lo aseguro. Lo que sana es Dios. El que sana es Jesús. El poder que nos sana es el Espíritu Santo. El perdón no es un accidente, el perdón es intencional. Y yo estaba tratando de buscar la mejor forma de explicar esto. Y yo creo que algo que a toda persona que está aquí sentada o que nos está viendo, de alguna forma es un concepto un poco más familiar, es el concepto de la oración. Si yo le pregunto qué es la oración, pues sé que las respuestas pueden ser variadas, pero creo que entendemos que es hablar con Dios o hablarle a Dios para muchas personas, pero es un poquito más sencillo. Ahora, la oración también es intencional, porque no es un accidente. Ay, no me di cuenta y estaba llorando. No funciona así. Por ejemplo, si viene usted en el coche y se le atraviesa un tráiler, muchos su expresión es Virgen María, ¿va? Otros es una grosería. Hay otros que empiezan a orar. Es una intención hacerlo. Cuando llegas a tu casa, cuando vas en el coche, cuando estás en el baño, no sé en qué lugar oras. Hay muchachos, una vez hubo un testimonio que me impactó de un chico que oraba en el tinaco de su casa. Pensé en muchas cosas, pero mis respetos, porque en su casa lo perseguían y lo regañaban si lo veían orando. Entonces él se metía al tinaco y oraba en el tinaco. Yo le dije, espero que no te hayas hecho el baño en el tinaco, porque si no. Pero bueno,
Uno que se imagina de todo, ¿ah? La oración es intencional. Ahora, vamos a ver si la oración es intencional. Para poder explicar que el perdón no es un accidente, vamos a ver la oración. ¿Qué es lo que Dios habla en la oración? Esto le va a edificar muchísimo. Creo que esto va a liberar muchísimas cosas de muchas veces que se ha sentido en un lugar. Y hoy creo que por el poder del Espíritu Santo se van a caer muchísimas fortalezas. Marcos 11:25. Dice Marcos 11:25. Y cuando estés orando, ¿qué dice? Ay, ayita. Todos esos intercesores de rompimiento, de rabasabasanda. Y cuando estés orando, perdona. Ahora, si tienes algo contra alguien, para que tu Padre también, que está en los cielos, te perdone tus ofensas. Ok, vamos a disecar esto. Jesús dijo, cada vez que ores, perdona. A ver, ayúdeme. Cada vez que ores, una vez más. Cada vez que ores, ok. Creo que muchos estamos orando de una manera incompleta. Y hoy vamos a empezar a orar correctamente. ¿Cómo? Perdonando. Y aquí viene lo que mucha gente siente en su vida. Y vienen con lágrimas en los ojos, desesperados. Y esto es muy común escucharlo. Pastor, siento que Dios no me está escuchando. Es que yo hablo, yo grito, ayuno, leo la Biblia, me la paso en las madrugadas, me encierro en el baño, grito en la almohada y siento que Dios no me escucha. Entonces asumimos que Dios no nos ama, que Dios no quiere nada con nosotros, cuando es todo lo contrario. Dios ya nos amó y porque nos amó dio a su Hijo y ese Hijo es el camino que nos enseña la verdad, que es que Dios nos perdonó para que tengamos vida. Él está dispuesto, anticipando nuestro arrepentimiento para perdonarnos, pero el problema no es, y esa es la mentira de Satanás, Dios no te escucha. No, Dios te está escuchando. Lo que está sucediendo es que tu oración está siendo bloqueada porque no estamos perdonando. Hay un filtro ahí que está pasando. Y por intencionales que seamos en la oración, Dios dice, cuando ores por tu trabajo, perdona. Cuando ores por la comida, perdona. Cuando ores por tu equipo de fútbol, perdona. Cuando ores por tu familia, perdona. Cuando ores porque hay gente que ora hasta por qué ropa se va a poner. Está bien, perdona también. Cuando vayas a orar por lo que vayas a orar, ¿qué? Cuando vayas a orar, si estamos orando, porque es que, miren, el diablo de verdad, a veces hay que darle, decir qué bárbaro, es astuto la víbora esa, va. Hay gente que está orando, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, y de repente abre un ojo y ve a alguien que a lo mejor no está tan metido en oración como él, y se ofende. Qué ridiculez tan más estúpida en la vida. Me ofendo con alguien que no está orando como yo. No, o sea, estamos chistosos. O sea, nosotros somos la gente más curiosa de este mundo. Se lo voy a poner así. ¿Qué pasó cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés? Dice que vino como un viento recio, llenó la casa y a todos les fueron repartidas, ¿qué? Lenguas. Y todos comenzaron a hablar en otras. Y podríamos decir, escrituralmente, que las lenguas son el idioma del cielo. La escritura nos enseña en Corintios que cuando hablamos en lenguas, hablamos directamente ¿con quién? Con Dios. Y de hecho la escritura nos enseña que cuando hablamos en lenguas, los espíritus inmundos no entienden. ¿Vamos bien? Si las lenguas son el idioma del cielo, el perdón es la razón de la plática. Lo voy a repetir una vez más. Si las lenguas son en el idioma del cielo, el perdón es la razón de la plática con Dios. El perdón es la unión común que tenemos con Él para platicar de algo. Puedes hablar muchas lenguas,
Pero si no perdonas mientras estás orando, Dios no tiene nada que platicar contigo. Porque siento que no me responde, porque siento que no me escucha, porque siento que mis oraciones no pasan del techo, porque no estamos intencionalmente queriendo perdonar. El perdón no es un accidente, amigos. Ese es el primer pilar del perdón. No es un accidente, es algo intencional. La palabra continúa diciendo, si tienes algo en contra de alguien, hay que perdonar. Hay que perdonar. Jesús mismo, el Padre nuestro, dijo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Cada vez que vamos a orar, cuando perdonamos, se quita el bloqueo. Ay, pastor, vengo con usted para que usted le ore a Dios, porque Dios usted lo escucha más. No, Dios no me escucha más. Quizás he perdonado más. Y quizá por eso mis oraciones son un poquito más efectivas. Pero no es porque yo sea más santo, ni es porque yo tenga más poder, ni porque tenga este título de pastor. Es porque he perdonado más. Le aseguro que si usted perdona, se quita el bloqueo, se quita el filtro, se quita ese velo, esos cielos de bronce y ese tipo de cosas. ¿No será que las oraciones de muchos están filtradas por la falta de perdón? No es un accidente esto. El perdón es intencional. Y mire bien la palabra que estoy escogiendo, intencional. No le estoy diciendo, perdone, manita de puerco, perdone. Ay, sí. No, eso no es perdón. Tienes que perdonar. Renuncia. Ya, pues renuncio. Ya, para que me dejen de estar gritando. Eso no es perdón, eso se llama coacción. El perdón es intencional. ¿Sabe qué vamos a ser juzgados cuando lleguemos al cielo delante de Dios en el tribunal de Cristo? Por las intenciones y motivaciones de nuestro corazón. Ni siquiera las obras. Intenciones y motivaciones. El perdón está ahí, en ese rubro, en la intención. Cuando Dios ve la intención de perdonar, se aferra como piojo en niño de primaria. Cuando Dios, dices, hoy voy a la congre y te sientas ahí en un lugar donde está más oscuro para que no vean, porque te da pena con Dios o pena con alguien más, pero tú viniste con la intención de que algo pase en tu vida. Dios está, porque dice, esto no es un accidente. Si tiene la intención, yo voy a entrar ahí. Y lo voy a ayudar, la voy a ayudar. Diga conmigo, el perdón no es un accidente. Es el primer pilar. Sobre eso está sostenido el perdón. Es intencional. No le estoy diciendo, perdone. No. Cuando termine esta universidad del perdón, ¿se acuerdan lo que vimos en la primera clase? La expresión te perdono va a tener mucho significado. Yo no estoy diciendo que hoy se acaban todos sus problemas. Estamos aprendiendo de esto, porque nos vamos a graduar de esto. Ojalá le pudiera decir que en un domingo, no, necesitamos meses. Por eso es una universidad, donde vamos a aprender la forma más profunda de este concepto tan primario, tan elemental, tan fundamental, que es el perdón. No es un accidente. El segundo pilar del perdón es que el perdón no puede ser forzado. No puede ser forzado. Escuche bien, ni Dios mismo puede hacernos perdonar a la fuerza. Nadie puede perdonar a la fuerza. Nadie puede perdonar a la fuerza. Es más, tristemente, esto lo vamos a ver en el próximo pilar. Yo sé, tristemente, que después de muchas semanas, después de todas las enseñanzas, de todas las ministraciones, mucha gente, después de conocer todo el perdón que se les reveló
todo, que se le expuso todo, cuando ven el momento de hay que perdonar, van a decir, no. No, es que tú no sabes lo que me hizo. Es que no se lo merece. No. Yo quiero ver lo que arda al maldito. Yo quiero ver lo que sufra más, lo que yo sufrí y más. Hay mucha gente que todavía va a estar en esa posición. Es lo que es el equivalente a un paciente con cáncer. De esa gente que le diagnostican, tienes cáncer, tienes falta de perdón. Hay que perdonar. No quiero perdonar. Tienes cáncer, el paciente. Están en sus tratamientos. No quiero ningún tratamiento. Después de un tiempo, el médico le va a decir, yo ya les dije todo lo que se puede hacer. La quimioterapia, la radioterapia, la petroloterapia, la quinoterapia, la no sé qué cosas más han inventado, terapia. Están todas estas cosas que pueden ayudarte a contrarrestar esa enfermedad. Pero la gente va a decir, no quiero, porque el perdón es voluntario, no es a la fuerza, es voluntario. Yo puedo decirte como tu pastor, todo referente al perdón. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Y acá hay revelaciones y versículos. Y aquí que por allá hacer 20,000 o 40 ejemplos para... ¡Ay, que va! No lo había yo entendido. No lo había yo visto así. ¡Wow! Y aún así, al final de todo, puedes decir, no perdono al cucaracho. No lo perdono. No se lo merece el desgraciado eso. Pero sabes, hablando de amigo a amigo, yo sé que hay algo en tu corazón que tú sabes que no está bien. Hay algo en tu corazón que tú logras identificar que como que no te está dejando vivir la vida que tú sabes que puedes tener. Y eso es la falta de perdón. Y aquí Dios está dispuesto para ayudarnos a poder perdonar. Pero esto es voluntario. Dile que está al lado, es voluntario. No deberíamos de usar nuestra falta de perdón como una placa de orgullo y decir, no lo perdono por lo que me hizo. Es más, hay mucha gente que está buscando que lo ofendan para poder tener una placa de orgullo y poder justificar su comportamiento contra esa persona. Y eso no es vida. Eso no nos va a llevar a ningún lado. La vida sin la falta de perdón es mucho mejor. La vida perdonando es mucho mejor. Hagámonos esta pregunta: ¿qué le estamos dando a los demás? ¿Qué le estamos dando a los demás? Y mire, este versículo que lo hemos leído y lo hemos aplicado para otras cosas, pero quiero dárselo de una perspectiva diferente. Segunda de Corintios capítulo 9, versos del 7 al 8, dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido. ¿En dónde? En su corazón. Y no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da. ¿Con qué? Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Amigos, este verso no solo se trata de dinero. No se trata de finanzas. La pregunta es, ¿qué es lo que hemos decidido en nuestro corazón? Que ha sido intencional y voluntario, dar en nuestro corazón. Cuando es perdón, cuando lo que decidimos voluntariamente es perdón, Dios se ve a sí mismo en nosotros. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y cuando Él ve el cielo en la tierra, dice, con Él puedo trabajar porque nos entendemos. Dios no va a obligar a nadie. Dios no te va a obligar a perdonar. No te puede forzar, ni Él mismo. Nosotros elegimos, decidimos perdonar. Incluso, mire bien, eso es lo hermoso de esto, que cuando somos intencionales, cuando esto es voluntario, y decidimos dar perdón, no necesitamos saber ni cómo
ni cuándo, ni por qué, ni qué. Con la intención Dios puede trabajar y nos empieza a dar entendimiento, nos empieza a dar sabiduría, nos empieza a dar inteligencia, empezamos a conocer el por qué, el cómo, cuándo, dónde y todo del perdón. Pero todo empieza en la intención y en que sea voluntario. Él no puede obligarnos a perdonar, pero sí nos puede ayudar a perdonar. Dios no nos va a obligar, pero sí nos quiere ayudar. Esas son buenas noticias, pero tenemos que decidir en nuestro corazón. Tiene que ser voluntario. Que sea voluntario antes de la serie de sermones, antes de los funerales, antes de los remordimientos en una tumba. Porque a veces esperamos el perdón llorando arriba de un féretro. Queremos que suceda cuando ya la persona ya no respira, cuando ya no puede abrir sus ojos. Cuando hay una pérdida es donde decimos, ¿por qué no lo hice antes? El problema es que luego empezamos a inventar historias. Él era un buen padre. No es cierto, no era un buen padre. Te llevaste espantoso con esa persona, pero ahora estás coaccionándote a ti mismo para justificar de que está saldada la cuenta. No, disculpa, hay que ser reales, hay que perdonar. Yo sé que eso es muy duro lo que acabo de decir, pero no te quiero llevar una vida de fantasías, porque Dios no nos quiere llevar una vida de fantasías, nos quiere llevar una vida real. Yo nací para esto, para que Dios sea real en la vida de las personas. Hay muchas personas que desgraciadamente, como tuvieron la oportunidad de perdonar, pero la persona ya no vive, ahora están bajo una presión y bajo una compulsión en tratar de inventar una historia que no fue así. Pero el perdón no es a la fuerza, es voluntario. Y Dios nos puede ayudar a hacerlo. Yo siento que eso le llegó a algunas personas. No es a regañadientes. No es que te estén gritando al oído, perdona, 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 perdona. Te voy a perdonar a ti porque me reventaste el tímpano primero. No es a la fuerza, no es con coacción, es voluntario. Según de Corintios 9:8 lo leemos de nuevo y dice, y Dios es capaz de bendecirte abundantemente para que en todo momento, teniendo todo lo que necesites, abundes en toda buena obra. Si actuamos en el carácter de Dios, que es el perdón, en todo momento y en todas las cosas, vamos a poder accesar a la abundancia de Dios. Por eso, esta colección de enseñanzas de la Universidad del Perdón, créanme, íbamos a hablar primero acerca de las finanzas, pero ¿cómo vamos a hablar de las finanzas, de accesar a la abundancia de Dios si estamos reteniéndole ofensas a otras personas? No vamos a poder accesar a ninguna prosperidad, no vamos a poder accesar a ningún rompimiento financiero, no vamos a poder accesar a ninguna abundancia de la gracia de Dios hasta que resolvamos el conflicto de las ofensas. Hay situaciones que necesitamos poner delante de Dios, ser intencionales y voluntarios en el perdón, trabajar con el carácter de Él en nosotros y entonces tenemos acceso a esa abundancia y a esa gracia de Dios. ¿Está recibiendo en esta mañana? ¿Está aprendiendo algo? Y quiero cerrar este día con el tercer pilar. El perdón no es un accidente, número 1. Número 2, el perdón no es a la fuerza. Y 3, el perdón es necesario en el fracaso. El perdón es necesario en el fracaso. Eso es lo que sostiene el perdón. Déjeme, le desarrollo este pilar. Nunca necesitaríamos perdonar si no hay un fracaso. Créame, con esto me puedo bajar y el Espíritu Santo puede hacer una obra impresionante en su interior si usted recibe esto. Lo que estoy a punto de compartirles, si lo recibimos, no tiene una idea lo libre que va a empezar a vivir.
Este pilar del perdón, es increíble, porque muchos de nosotros nunca permitimos que la gente que está a nuestro alrededor falle. No lo permitimos. Y le tengo una noticia. Su marido, su esposa, sus hijos, sus tíos, sus primos, sus gobernantes, sus jefes, sus pastores, le vamos a fallar. No es necesario hacerlo profético, es una realidad. Todos nos van a fallar. El problema es que nos ofendemos porque no hemos hecho un margen para el fracaso de la gente hacia nuestra persona. Nunca me lo esperé. Ese fue el problema. No lo vi venir. No, pues empezamos hablando de sabiduría y de entendimiento y de inteligencia. Aquí viene este versículo, Colosenses 3:13. Dice la escritura. ¿Me ayuda a leerlo? Dice: haz espacio y concesiones por las faltas y ofensas de los demás. Y perdona a cualquiera que te ofenda. Recuerda que el Señor te perdonó, así que debes perdonar a los demás. Escucha bien. Lo que le voy a decir no es una orden, no es un mandamiento, es sabiduría y entendimiento. Hagamos espacio para las ofensas y los errores de los demás. Este es un pilar del perdón. Para mí, créame, este es el que a veces me sostiene para poder caminar en perdón. Aquí va. Planifiquemos el fracaso cuando establezcamos estos pilares del perdón. Pastor, pero ¿cómo voy a planificar? Yo no estoy hablando de tener una expectativa negativa de no, todos me van a fallar, todos. No, yo no estoy hablando de estar psicótico y así. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de planificar, de ser sabio, de ser entendido, de ser inteligentes conforme la palabra. Por aquí viene el problema. Como no hacemos espacio para las ofensas, como no hacemos espacio para los fracasos, como no hacemos espacio para los errores, cuando sucede, la cultura del mundo te dice: bloquéalos, nunca los hables, no les res la mirada, jamás, y sácalos de tu vida, y no sé qué, porque te fallaron. Y eso no se hace. Un amigo no hace eso, pero todos te van a fallar. Entonces, por eso, si no recibes la revelación del perdón, te vas a quedar en la ruina. Te vas a quedar solo. Y la gente va a visitar. Esta es fulanita de tal. Es una ruina de algo que Dios pudo hacer con ella, pero nunca pudo, porque se quedó en la falta de perdón. Porque nunca planificó que su mejor amigo podía fallar. Porque nunca planificó que el amor de su vida lo podía traicionar. Porque nunca hizo espacio. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Haz espacio, haz concesiones para las faltas y las ofensas de los demás. Haz subsidios. Me gusta esa palabra. ¿Saben lo que es un subsidio? En los gobiernos se hacen fondos. Por ejemplo, bueno, no quiero levantar lo que vaya a crear polémica o algo así, pero México tenía un fondo para las catástrofes. Existía ese fondo por si hubiera un huracán, terremoto, meteorito, algo, Canal Cruz Azul, algo así. Una cosa de esas, había un fondo de la nación para hacerle frente a eso. Ahora, ¿qué nación quiere un terremoto? ¿Qué nación quiere un huracán? ¿Qué nación quiere una inundación? Pero no porque no las quieras, no te vas a preparar.
No porque no las quieras, no vas a tener un subsidio para hacerle frente. No porque no las quieras, le vas a hacer espacio. La Biblia lo dice, Colosenses 3:13, dice: haz espacio y concesiones para las faltas y las ofensas de los demás. Perdónalos. Pero es como que no. Hay gente que cuando alguien explota y dice algo feo o se comporta mal, y luego llega y dice: ¿me perdonas? Dicen: sí. ¿Por qué me perdonas tan rápido? Porque tengo un pilar en el perdón, que le hice espacio a esa falta. Me lastima que me hables así. Me duele que hagas eso. No me gusta. Pero le hago espacio. Porque si sucede, no es que le hice espacio como que sabía que no podía confiar en ti. No, eso no. Eso no es espacio. Eso es estar listos para la venganza. Espacio es de que sucede y se te parte el corazón, lloras, te metes a la regadera y gritas o en una almohada y dices: no puedo creer que me pasó esto, pero hay un pilar que me enseñó la palabra que iba a ser espacio para esto, y aunque me falló, aunque me ofendió, aunque me dolió, te perdono. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó a mí. Esto es el perdón. Esto es el entendimiento del perdón. Perdónalos aunque te hayan fastidiado. Hazles espacio. La Biblia dice algo poderosísimo. Recuerda que Dios te perdonó a ti. Y recuerda que tú también sigues fallando y Dios te sigue perdonando. Amigos, para construir una vida robusta, una vida estable, necesitamos estos pilares. El perdón no es un accidente. El perdón no es a la fuerza. El perdón, amigos, es necesario en el fracaso. Dile al que está a tu lado: es necesario en el fracaso. Es intencional. Es voluntario. No es forzado. Y solo existe en el fracaso. Si lo pudiera explicar de una manera, es que tú vas caminando en la vida y cuando entendemos el perdón, hacemos espacio para las ofensas. Conoces a alguien y dices: ay, mira qué buena onda esta persona, qué lindo. El de falta de perdón y el que ha venido golpeado por la vida y que ha levantado la prisión, dice: ay, qué buena onda, pero no confío. Porque todo mundo siempre tiene algo que esconde. El que camina en el perdón: hola, qué buena onda. Uy, me encanta esta persona, que me gusta pasar tiempo, es un buen amigo, añade muchas cosas en mi vida. Déjame, le hago un espacio para cuando me falle, para que yo no pierda su amistad, para que yo no pierda la relación, para que yo no me desanime, para que mi corazón, cuando sienta el dolor de su falla y de su traición, diga: Señor, aquí te lo entrego, porque tú, no sé cómo, pero tú me vas a ayudar a perdonar esto. ¿Por qué? Porque le hice espacio. Yo quiero animarte en esta mañana a que le hagas espacio en tu vida a los fracasos de los demás, a las ofensas de los demás. Es la única manera de vivir en libertad. Es la única manera de caminar como Dios camina. Todos los días Dios le hace espacio a nuestras fallas, a nuestras ofensas. Así también nosotros lo vamos a hacer. Vamos a consolidar este estilo de vida de perdón. Si te has dado cuenta, en estas clases, en estas sesiones, intencionalmente hemos estado construyendo esto, porque se vienen las clases donde vamos a entrar hardcore, vamos a entrar con todo, y ahí sí vamos a encarar cosas que nos han dolido, cosas que nos han despedazado, cosas que nos han dejado con el sentimiento de decir: prefiero morirme que seguir viviendo. Cosas que son inmencionables, injustas, imperdonables. Por eso estamos edificando esto. Por eso quiero enseñarte, comunicarte: hey, momento, el perdón es más que solamente decir te perdono. Cuando te gradúes, porque nos vamos a graduar. Nos vamos a graduar. Cuando te gradúes,
tú vas a tener tu vida con pilares puestos. Tú vas a tener tu vida robusta. Vas a tener tu vida estable. No vas a ser perfecto para nada. Lo más seguro es que sigamos fallando. Pero con un estilo de vida de perdón. Para ti y para con los demás. Lo mejor de todo es que tú vas a saber que Dios te perdonó a ti. Por eso lo puedes extender a los demás. Disfrútenlo. ¿Qué?